Otra vez tenemos que hablar de Rosario, pero la verdad, increíble lo que ha pasado. En realidad, no sé si decir increíble porque situaciones parecidas a esta hemos visto ya desde hace por lo menos 4 años a esta parte en reiteradas oportunidades. Y estamos hablando de balaceras. Pero allí, en esa estación de servicio, se congregaron alumnos de la Escuela Juan Bautista Alberdi, justamente de esa ciudad, para comenzar el viaje de egresados, es decir, para subir a los micros que iban a llegar hasta este lugar, la estación de servicio, pensando que era un lugar seguro o más seguro, y se toparon con delincuentes que en moto comenzaron a disparar. Una balacera impresionante en el lugar que por suerte no terminó con heridos, pero imaginen el susto de los chicos y chicas que estaban allí esperando para poder subir. Obviamente una conmoción muy grande, obviamente también un destinatario de esos disparos de acuerdo a lo que hay dentro de la versión extraoficial que ya vamos a estar contándoles. Pero en la noche de Rosario, otra vez tiros, otra vez balaceras, otra vez los delincuentes, narcos presumiblemente, que querían cobrar venganza y además también una amenaza latente a propósito de este hecho. La realidad, Javi, es que uno de los alumnos recibió un disparo que fue de ingreso y de salida, está fuera de peligro, habría que ver cuáles son las secuelas, pero hay que pensar también cuál es el riesgo de impactar con balas en una estación de servicio, sí, considerando que hay combustible, porque dentro de todo puede ser realmente letal, no solamente para un alumno, sino para todos los que están ahí presentes. Tal cual, no hubo víctimas fatales, decíamos, por suerte, pero sí este joven, como contaba Angie, a propósito de las heridas que había sufrido. Nos vamos rápidamente a Rosario, atención con esto, una nueva balacera allí en esa ciudad. Joana Don, ¿cómo te va? Buen día. Javi, equipo, buena mañana para todos. Así es, esto sucedió anoche, minutos antes de las 12 de la noche, cuando había un grupo de estudiantes, un contingente de un colegio de aquí de la ciudad, más de 40 alumnos que se disponían a viajar a la ciudad de Córdoba, a Champaquí, para realizar un viaje de estudio. Estamos hablando de alumnos de 18 años, del colegio secundario, que vinieron aquí en una zona podemos decir segura de la ciudad. Les voy a mostrar cómo está en este momento. Es Boulevard Rondó y esquina Marul, en donde están trabajando con normalidad la estación de servicio que fue baleada anoche. Por esta misma vereda subieron 2 delincuentes, 2 sicarios que venían con un mensaje, Javi. Venían a disparar a la estación de servicio, a efectuar disparos y también a dejar un mensaje que finalmente lo terminaron haciendo a nombre de Matías Ederi. Amenazaron al fiscal Matías Ederi y por supuesto el mensaje no lo tenemos, que es lo que decía, porque allá desde hace un tiempo la Fiscalía ha decidido no difundir este tipo de mensajes. Recordemos algo, el doctor Ederi, como algunos otros fiscales, también que han hablado en su oportunidad con los medios de prensa, con nosotros ha hablado Ederi el año pasado, nos contaba él mismo que salía en las noches, por ejemplo, libres, en especial en el fin de semana, de su domicilio, a veces con un chaleco antibalas a comprar pizza. ¿Te acordás, Joana, que nos contaban justamente esto? Es decir, por la situación que están viviendo también los fiscales de amenaza, ¿no? Totalmente, Javi. Bueno, es una de las declaraciones más llamativas que hizo el fiscal, porque no podía salir a ningún lado sin su chaleco antibalas y de esa manera se manejaba. Sabemos que está involucrado en la investigación, por supuesto, detrás de la banda narco de los monos, y en eso también me detengo porque sabemos que las otras balaceras a estaciones de servicio, que no es la primera vez que sucede en Rosario y que lo hacen para dejar un mensaje, también han sido vinculadas con la banda narco Los Monos. Acá tenemos las demarcaciones en el piso de lo que fue las vainas servidas que han quedado de la balacera de anoche. Quería preguntarte por los alumnos, ¿estaban los padres también despidiéndolos o ellos ya estaban listos para irse y eran solamente el grupo escolar? Bueno, según las declaraciones que hizo el vicedirector de la escuela, estaban presentes también los padres, vinieron a dejarlos aquí. No se juntan más en las escuelas por también el temor que hay en relación a las escuelas, ¿no? Y de noche. Entonces una zona segura, Boulevard Rondó, una zona de muchísimo tránsito. Anoche a las 12 de la noche también muy cerquita había terminado el partido de Rosario Central. Había muchísimo movimiento en esta zona. Vinieron los padres a dejarlos aquí a los alumnos y estaban ya con su colectivo pertinente para viajar a la ciudad de Córdoba, Champaquí. Fue en ese momento en el que llegan los delincuentes y empiezan a efectuar disparos. Terminan hiriendo a Agustín, de 18 años, en la zona de la rodilla. Afortunadamente está fuera de peligro, ahora está internado en el sanatorio ELECA, para el hospital Clemente Álvarez, para poder
extraerle la bala, pero hablábamos de una situación que por supuesto preocupó mucho, pero afortunadamente está fuera de peligro. Estamos en comunicación, no te vayas por favor y seguí mostrándonos porque la verdad que es impactante. Además también los chicos esperando para subir al viaje de egresado. Un momento feliz, imaginen. Las dos realidades, Javi, siempre hablamos de estas dos realidades, ¿no? Pero además decía justamente, a ver, no fueron a la escuela, salir de la escuela por temor a que pudiera pasar algo y les pasa ahí. Estamos con Jorge Vitar, que es el director médico justamente del hospital, allí, de uno de los hospitales allí en Rosario. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Javier Díaz los saluda aquí en Buenos Aires, en A24. Hola, buenos días, Javier, buenos días a todos. Bueno, nos cuenta un poquitito a ver cómo está primero el alumno y si tienen alguna noticia o alguna información respecto de esto. En primer lugar, él es un paciente de 18 años que ingresó traído por el sistema de emergencias a las 24:40 horas con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, con orificio de entrada en la zona interna, orificio de salida en la zona externa, que no comprometió ninguna arteria, ni vena, ni nervio. Sí tuvo un roce que se determinó por tomografía muy leve en el fémur de ese lado. Ajá. Así que no reviste gravedad en principio, sí tiene indicación por los traumatólogos de acá de quedarse en observación con antiinflamatorios, antibióticos, para evitar complicaciones inflamatorias. Ahora, a ver, la verdad que milagroso que no le haya interesado alguna arteria, porque muchas veces hemos visto que hay gente que muere como consecuencia de un disparo en la pierna, ¿no es cierto? Sí, claro, justamente lo que cambia el pronóstico es si presenta, por ahí pasa el paquete femoral, que es muy importante. Ahora, doctor, ¿va a tener secuelas a futuro? Digo, ¿es un chico que va a poder hacer deporte, que va a poder caminar normalmente? Y creemos que sí, es muy apresurado decirlo, pero no va a presentar, no tiene por qué presentar secuelas, va a poder, digamos, desarrollárselo más bien. Claro. Y doctor, ¿cómo está él anímicamente, digo, no? Porque un chico, 18 años, a punto de ir a divertirse en un viaje egresado, que le pase esto. Y no hay dudas que hay un compromiso subjetivo, está angustiado, por supuesto, sí, claro. ¿Ustedes cuántos pacientes han tenido en los últimos tiempos, doctor, como consecuencia de heridos de bala, ya sea por enfrentamiento de delincuentes, como también gente que no tiene absolutamente nada que ver, como en el caso de este chico de 18 años? Ese es un número que se mantiene estable desde 2019, no ha cambiado, sí ha cambiado la complejidad de los pacientes, llegan en los últimos meses y años quizás más complejos, con más heridas, pero es para destacar que este último mes anterior ha habido una merma que puede ser casual o no, pero realmente veníamos con un número estable y ahora ha bajado un poco. ¿Y cuánto es ese número aproximadamente que ustedes han tenido? Es de 59, 58, 60 pacientes con herida de arma de fuego por mes. O sea, perdón, atención, 60 heridos de bala solamente en el hospital donde están ustedes. Así es, sin embargo, es el 1% de las cuestiones que atendemos en el hospital. Claro, bueno, sí, pero digamos, es un número importante, me imagino, de heridos de bala en una ciudad solamente, ¿no? Y en un hospital, además. Ahora, doctor, estaba diciendo que desde el 2019 tiene más o menos este pronóstico, este número. ¿Los niños o los adolescentes empezaron a ingresar ahora o también desde el 2019 son víctimas de estos balazos? No, este es un hospital de adultos. Recibimos el trauma de adultos de toda la ciudad y la región sur de Santa Fe. Lo que sí vemos es que ha aumentado el rango etario, tanto para arriba como para abajo. Tremendo, tremendo. Ya no es el adulto joven habitual, que por ahí es la víctima de este tipo de traumas, sino también gente más grande y gente más chica y mujeres. Tal cual. Bueno, por eso ahí hablan las claras también, ¿no? De los hechos que se están produciendo. La tenemos, doctor, no corte, por favor, porque la tenemos a nuestra compañera Joana Don, que ella vive allí en Rosario, nuestra corresponsal allí, que quiere hacerle una consulta, doctor. Sí, claro. Jorge, buenos días. Preguntarte, porque la información que tenemos es que a partir del momento en que él recibe el impacto de bala, fueron las maestras quienes en situación de emergencia
le aplicaron una especie de presión, torniquete en la rodilla para que no pierda más sangre. ¿Cuál fue el cuadro en el que llegó? Si llegó muy descompensado y si perdió mucha sangre, porque sabemos que la ambulancia tardó, doctor, media hora en llegar aquí a la estación de servicio. Mire, no tenemos datos de la atención prehospitalaria. Sí llegó acá compensado y bueno, en este caso ya atendido por los médicos del sistema de emergencia. Claro. ¿La ambulancia depende de ustedes, doctor? Digamos, ¿pertenece al hospital o al servicio de emergencia de la ciudad? ¿Cómo es? Cuéntenos. No. Nosotros trabajamos en red con el CIES, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria. Por eso, es un otra sistema, dirección. Es un sistema integrado que a ustedes los asiste también para trasladar heridos o pacientes de un lugar a otro. Ahora, doctor, Sí, quería preguntarle, ¿también reciben muchos de los narcos con heridas de bala en ese hospital o no? Mire, nosotros recibimos pacientes y atendemos a todos los pacientes por igual. Entiendo. Las causas penales no llegan a nosotros y no tienen por qué llegar tampoco. No, pero ¿llegan esposados algunos de ellos? No, eso no ha sucedido. Sí, cuando hay algún altercado en algún servicio penitenciario, llegan así, como usted dice, con grilletes. Claro, alguno puede llegar y quedar con consigna policial, algún herido, pero digamos, ustedes se desentienden de esa situación porque, claro, es lo que dice el doctor, justamente, ellos atienden al paciente, después la justicia tomará cartas en el asunto. Claro. ¿Tenés alguna consulta más, Joana, desde allá? No, simplemente aportar, Javi, que los alumnos finalmente terminaron viajando al Champaquí, han llegado a la ciudad de Córdoba, solamente Agustín, por supuesto, que si no mal tengo entendido, Jorge, sigue ahora en el hospital con atención médica. Sí, el paciente está en observación para evitar complicaciones inflamatorias. Y una vez que ustedes le den el alta, que no sé si será dentro de 24 horas, 48 horas, ¿podrá reunirse con sus compañeros en Córdoba o preferentemente deberá estar en su casa? Digo porque es un chico, a ver, reitero, es un pibe de 18 años que estaba esperando este viaje de egresados y sin comer ni beberla recibe un balazo. Pero todo el año, esperás todo el año en quinto año para ir de viaje de egresados. ¿Él podrá estar con sus compañeros, doctor, o no? Eso lo van a determinar los médicos y los médicos traumatólogos, los psiquiatras, para ver si realmente él tiene que hacer algo de reposo, rehabilitación. No puedo yo decirlo ahora. ¿Qué hay que hacer, doctor, a propósito de una pregunta que hacía Joana hace algunos momentos? Ante un hecho de estas características, un disparo, por ejemplo, haya o no orificio de salida de la bala, hacer un torniquete, por supuesto llamar a la emergencia, pero digo, en ese momento. Solo comprimir fuerte con algún elemento, algún trapo y llamar al 107. Bien. Asegurarse que alguien llame al 107. Supongamos que esa herida, yo creo que para entenderlo bien, esa herida está en el muslo. Sí. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer desde el lado del brazo, acá, en este lugar, donde se ve. Donde ve. Digamos, la compresión se hace por debajo de la herida, por encima de la herida. No. La compresión se hace sobre la herida, en la herida. En la herida misma que está sangrando. En el mismo, se comprime. Para evitar que siga sangrando. Doctor, le mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. Listo, hasta luego. Gracias por su gentileza. El doctor, que es uno de los médicos, obviamente, el doctor Mena, uno de los médicos directivos del hospital allí en Rosario. Joana, ¿nos mostrás las marcas que han quedado de las vainas servidas en el lugar? ¿Las tenés a mano para mostrarnos? Sí, Javi, de hecho por eso podemos también determinar cuál fue el recorrido de estas personas que también tenemos que sumar la información que están detenidas. Fueron dos personas que están detenidas y que la información que han aportado también los alumnos fue fundamental porque circulaban en una moto blanca y fue la moto que fue detenida junto con estas dos personas. Fíjense, Avenida Rondó, mucho tránsito. Por la colectora de lo que es la Avenida Rondó venían circulando los delincuentes que empezaron a efectuar disparos contra la estación de servicio. Aquí vemos la primera de las vainas servidas. De las demarcaciones que hay, podemos contar un total de 5 demarcaciones que están en el piso. Por supuesto que esto fue anoche a última hora, por eso también todavía continúan aquí y ha venido la Agencia de Investigación Criminal a determinarlas. Los impactos, nos decían los playeros que están trabajando, es que no dieron contra el edificio, sino que han quedado dispersados en la acera y bueno, el impacto de bala que se llevó Agustín. Quería preguntarte, Joana, ¿cuál es el nexo de conexión entre la estación de servicio y el fiscal al que le enviaron la carta?
Mira, probablemente sea una forma más de intimidación que suelen hacer, y sabemos que los puntos estratégicos que usan lamentablemente los narcos son las estaciones de servicio y también las escuelas. Sabemos que no es la primera vez que sucede, sino que el antecedente de las elecciones fueron contundentes, las amenazas a las balaceras, y ahora lamentablemente tenemos que volver a hablar. Pero ¿por qué lo hacen, Angie, con la estación de servicio? Por la trascendencia que tiene. Lo mismo las escuelas, ¿no? Quieren dejar un mensaje y por eso balean lugares estratégicos de la ciudad con total impunidad, lugares con muchísima concurrencia, como esa estación de servicio que incluso el vicedirector la decía. La elegimos porque es grande, porque está iluminada, porque está en una zona de mucho movimiento. Claro. ¿Qué se iban a imaginar que iban a llegar a balear este lugar? Y sin embargo lo hacen y dejan un mensaje. Por eso además, les decía, hubo un momento en que los mensajes los leíamos, Javi, vos sabés que cuando pasaban este tipo de cosas los mensajes los compartíamos, pero fue una decisión de Fiscalía de no transmitir más este tipo de mensajes, de no leerlos, porque si no finalmente llegamos a cumplir la función de los narcotraficantes, dar el mensaje. Sí, da la impresión de que es cholulo el narco, ¿no? Como que le gusta la balacera en lugares amplios, en el supermercado de los Rocucho. No, y son mensajes que se dan también entre las bandas, ¿no es cierto? Eso es para evitar la difusión también. Yo creo, ¿sabes qué, Joana? Otra cosa que puede ser que en esa estación de servicio carga combustible el fiscal. Puede ser, claro. Puede ser eso. Y eso es lo que hicieron estos sicarios. Una advertencia. Sabemos por dónde andás, sabemos lo que haces y demás. No digo que sea, pero es una posibilidad, ¿no? Sí, por supuesto, no lo podríamos descartar. Por supuesto, vamos a ver si Matías hace algún tipo de declaraciones. También sabemos que en las balaceras contra la Agencia de Investigación Criminal también ha salido su nombre, ¿no? Un caso muy resonante que tuvimos en esta semana del ataque a balazos a un policía y anteriormente una amenaza también con el nombre del fiscal. Pero bueno, la verdad que si tenemos que vincular lamentablemente todas las balaceras con lugares a los que va Matías Sederi, que es uno de los fiscales de aquí de la ciudad, la verdad que anda por toda la ciudad porque le están dejando mensajes a él de forma directa y también a otros fiscales, a otros jueces, y después estas balaceras que por supuesto terminan cumpliendo la función de la que ellos buscan, que es que trasciendan, que salgan por todos lados y así de esa manera sembrar el terror en la ciudad. ¿Esto puede venir del lado de los monos, crees vos, o de algún otro grupo, de Alvarado o alguien? ¿Vos creés que puede venir del lado de Cantero, por lo que